¡Atención México! Sheinbaum pulverizó a los fondos buitre de Wall Street que creyeron que México era el patio trasero de siempre. Se equivocaron y ahora ellos pagan. Fondos de Wall Street, filiales en las Islas Caimán y la audacia de exigirle 219 millones de dólares al pueblo mexicano por la deuda de una televisora privada, propiedad de uno de los hombres más ricos del país. Eso es lo que Sheinbaum acaba de pulverizar. El 30 de julio de 2025, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones emitió un laudo unánime. 3 árbitros internacionales, un solo veredicto. México gana, los fondos pierden y además de perder, pagan. Pero aquí está lo que los noticieros no te van a decir. Estos fondos no eran inversionistas comunes, no pusieron un solo peso directamente en México, operaban a través de filiales constituidas en las Islas Caimán, un paraíso fiscal, y aún así se presentaron ante el tribunal más poderoso del arbitraje internacional, reclamando protección del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, como si fueran empresas estadounidenses dañadas por el Estado mexicano. La pregunta que nadie en Washington está respondiendo es esta: ¿cómo es posible que 2 fondos de inversión hayan estado a punto de cobrarle al erario mexicano, a tus impuestos, a los de tu familia, la deuda privada de Ricardo Salinas Pliego? Esa pregunta ya tiene respuesta en el análisis de hoy y es la que los medios no quieren publicar. Pero lo que pasó el 30 de julio no fue solo una victoria judicial, fue el cierre de una trampa que Sheinbaum diseñó en 3 frentes simultáneos. Y cuando el tablero completo se revele, vas a entender por qué este momento es mucho más grande de lo que cualquier noticiero convencional está dispuesto a reconocer. Quédate, esto apenas comienza. Para entender la magnitud de lo que acaba de ocurrir, hay que retroceder y entender cómo funcionaba el manual viejo. Durante décadas, México tuvo una relación muy específica con los fondos de inversión internacionales y los tribunales de arbitraje. La relación se llamaba sumisión rentable. Los gobiernos del PRI y del PAN aprendieron a negociar sus derrotas antes de que llegaran al tribunal. Pagar, callar, firmar, no porque México no tuviera argumentos legales, sino porque el costo político de pelear, de enfrentarse públicamente a Wall Street, de desafiar los mecanismos del capital transnacional, era demasiado alto para élites que tenían más miedo a perder sus relaciones con Washington que a perder el dinero del pueblo. Ese era el manual de siempre y funcionaba porque los fondos lo sabían. Sabían que México cedería antes de llegar al fondo del litigio. Sabían que la amenaza del arbitraje internacional era por sí sola suficiente para sentarse a negociar en condiciones desfavorables. El CIADI no era un tribunal para muchos gobiernos latinoamericanos, era un instrumento de presión. Aquí está el contexto que ningún noticiero corporativo va a darte. El mecanismo de disputa inversionista, estado del TLCAN, fue diseñado en los años 90 como parte de la arquitectura de apertura económica que el viejo régimen abrazó con entusiasmo. Permitía que empresas extranjeras demandaran directamente a los estados ante tribunales internacionales si consideraban que una política pública o una decisión judicial afectaba sus inversiones. En teoría, era protección para el inversionista. En la práctica, se convirtió en una palanca de coerción, amenaza con el arbitraje, presiona al gobierno, cobra o negocia. México había perdido casos así antes, había pagado antes, había cedido antes, y entonces llegó el dato que lo cambió todo. Con la Cuarta Transformación y la llegada de Claudia Sheinbaum a la presidencia, el Estado mexicano decidió que el arbitraje internacional no sería más un sinónimo de rendición anticipada, que México tenía derecho internacional de su lado, que las reglas del juego también protegían al Estado soberano y que si los fondos querían pelear, México iba a pelear hasta el final, con los mejores argumentos y los mejores abogados. Esa ruptura histórica es lo que hace que el laudo del 30 de julio no sea solo una victoria judicial, es una declaración de principios, y el adversario no la vio venir. Pero lo que Washington no quiere que sepas es esto: los errores que llevaron a Cyrus Capital y Contrarian Capital a esta derrota no empezaron en 2023, cuando presentaron el arbitraje. Empezaron mucho antes, y cada uno de esos errores fue, en su momento, una decisión que parecía perfectamente inteligente. El primero de los errores lo cometieron en 2017,
Ese año, TV Azteca emitió bonos de deuda. Cyrus Capital Partners y Contrarian Capital Management los compraron, o más precisamente, los compraron a través de filiales que constituyeron en las Islas Caimán. Pareció inteligente. La optimización fiscal a través de estructuras offshore es una práctica estándar en los mercados de capital. Reduces la carga impositiva, proteges el rendimiento, maximizas la ganancia para tus inversionistas. Y en ese momento, el TELCAN seguía vigente como escudo para las inversiones en México. Todo parecía calculado con precisión. Lo que Cyrus y Contrarian no calcularon era que esa decisión acababa de firmar su sentencia de muerte jurídica. Al interponer una filial de las Islas Caimán entre ellos y el activo mexicano, dejaron de ser inversionistas estadounidenses protegidos por el tratado. En papel, quien tenía la inversión era una empresa caribeña, no una empresa de los Estados Unidos. Ese detalle, archivado en algún documento corporativo de 2017, sería la piedra con la que tropezarían 8 años después frente a un tribunal internacional. Ese fue el primero. El segundo error lo cometieron en 2022. Ese año, un juzgado civil de la Ciudad de México concedió a TV Azteca una prórroga para suspender el pago de sus obligaciones. El argumento: la pandemia de COVID-19 constituía un caso de fuerza mayor que justificaba la suspensión temporal. Los fondos estaban furiosos, habían comprado esa deuda esperando un flujo de pagos, y ahora un juzgado mexicano les decía que TV Azteca no tenía que pagar. Para Cyrus y Contrarian, la solución parecía obvia y elegante. Si una decisión judicial mexicana los perjudicó, podían usar el TELCAN para demandar al Estado mexicano, no a TV Azteca, al Estado, al erario, al pueblo. Pareció inteligente, era el manual clásico de los fondos buitre: convertir una disputa comercial privada en una reclamación soberana, presionar al gobierno, cobrar. Lo que no calcularon era que al presentar esa teoría ante el CIADI, estaban obligando al tribunal a examinar exactamente quién era el inversionista reclamante, y la respuesta a esa pregunta los destruía. El inversionista no era Cyrus Capital de los Estados Unidos, era una filial de las Islas Caimán, sin tratado, sin protección, sin jurisdicción. Detente un segundo aquí porque lo que sigue es más importante. El tercer error lo cometieron en 2023, cuando presentaron formalmente el arbitraje. En ese momento, calcularon que México haría lo que México siempre había hecho: negociar, ceder, pagar algo antes de llegar al fondo. El costo político de un arbitraje prolongado en el CIADI, el desgaste reputacional de pelear contra fondos de Wall Street, la presión diplomática de Washington, todo eso, en el manual viejo, era suficiente para que México llegara a un arreglo. Pareció inteligente, era una apuesta basada en décadas de precedente histórico. Lo que no calcularon era que Claudia Sheinbaum no gobernaba con el manual viejo, que la Dirección General de Consultoría Jurídica de Comercio Internacional había preparado una defensa que no atacaba el fondo de la disputa, que atacaba algo mucho más letal: la jurisdicción. Si el tribunal no es competente para conocer el caso, no importan los argumentos sobre el fondo, el caso no existe. México fue al tribunal con una sola pregunta: ¿estos fondos son realmente inversionistas protegidos por el TELCAN? La respuesta del tribunal fue unánime: no. Ese tercer error fue lo último que calcularon mal, porque para entonces Sheinbaum ya tenía el tablero rediseñado. Mientras Cyrus y Contrarian esperaban que México cediera, algo muy diferente estaba ocurriendo en la Subsecretaría de Comercio Exterior. El equipo jurídico mexicano, encabezado por la Dirección General de Consultoría Jurídica de Comercio Internacional, con el apoyo de la firma internacional Pillsbury Winthrop Shaw Pittman, construyó una defensa que tenía una lógica devastadoramente simple: no pelear el caso en sus términos, cambiar los términos del caso. Los fondos querían un debate sobre si la prórroga judicial a TV Azteca los había perjudicado como inversionistas, si México debía compensarlos, si el Estado tenía responsabilidad por una decisión del Poder Judicial. Era un terreno complicado, con argumentos en ambas direcciones, con precedentes mixtos en el CIADI. México se negó a entrar ahí. El primer movimiento fue plantear la excepción jurisdiccional desde el primer escrito. Estos fondos no son inversionistas protegidos por el TELCAN,
porque sus inversiones no fueron realizadas directamente desde los Estados Unidos, sino a través de filiales constituidas en las Islas Caimán. Sin la condición de inversionista protegido, el tribunal no tiene competencia. El caso se cae antes de comenzar. El segundo movimiento fue la consistencia. Mantener esa posición con absoluta firmeza a lo largo de 2 años de litigio. No ceder ante las presiones. No negociar en condiciones desfavorables. Dejar que el proceso siguiera su curso con la convicción de que el argumento jurídico era sólido. El tercero fue el definitivo. El 30 de julio de 2025, 3 árbitros internacionales analizaron los argumentos de ambas partes y concluyeron de manera unánime que las empresas no cumplían con los requisitos necesarios para ser consideradas inversionistas protegidas. El tribunal declaró que no tenía jurisdicción. El caso fue desechado en su totalidad. Y aquí es donde el tablero se complica para sus adversarios, porque el tribunal no solo rechazó la demanda, ordenó a Cyrus y a Contrarian pagar al Estado mexicano una cantidad por los gastos y costos generados durante el proceso. Fueron a cobrar $219 millones. Se van pagando. Mientras el adversario llegó al tribunal con bravuconada, con el peso de Wall Street y con la expectativa de que México se doblaría como siempre, Sheinbaum construía en silencio, con precisión, con la frialdad de quien sabe que tiene el argumento correcto y solo necesita el tiempo suficiente para que el tribunal lo reconozca. Sheinbaum no reaccionó, diseñó, no improvisó, ejecutó. Quédate porque la última pieza lo cambia todo. El 30 de julio, cuando el laudo fue emitido, la reacción de los fondos fue el silencio. No hubo declaración pública de Cyrus Capital, no hubo comunicado de Contrarian Capital Management, no hubo análisis en los medios financieros de Wall Street sobre lo que acababa de ocurrir, porque cuando un fondo de inversión pierde de esta manera, no en el fondo, sino en la jurisdicción, de forma unánime y además tiene que pagar costos, no hay narrativa que construir, solo hay silencio. Y aquí es donde el plan completo se revela. La Secretaría de Economía informó la victoria con precisión quirúrgica, sin triunfalismo, sin exceso, solo los hechos. El CIADI desestimó en su totalidad la demanda. El tribunal concluyó de manera unánime que las empresas no cumplían con los requisitos para ser inversionistas protegidas. No hay jurisdicción, el caso no existe y los fondos pagan costos. Pero mientras eso ocurría en el terreno jurídico internacional, algo igualmente importante estaba ocurriendo en el terreno mediático doméstico. En la misma semana, Claudia Sheinbaum reveló en la mañanera algo que los medios corporativos prefirieron no destacar. TV Azteca, la televisora cuya deuda privada Cyrus y Contrarian intentaron convertir en una factura para el pueblo mexicano, no recibe publicidad oficial del gobierno federal. La razón: tiene pendientes fiscales con el Estado mexicano. Ese detalle pequeño cuenta una historia enorme. La misma empresa cuya deuda casi le cuesta $219 millones al erario le debe impuestos al fisco. Y la misma semana en que México derrota a los fondos que querían cobrar esa deuda, la presidenta sale a decirlo públicamente, sin apellido, sin eufemismos. TV Azteca tiene que terminar de pagar sus impuestos. Piensa en lo que eso significa para el mexicano de a pie. Esos $219 millones que Cyrus y Contrarian querían cobrar equivalen aproximadamente a 3.800 millones de pesos al tipo de cambio actual. Son recursos que financian escuelas, hospitales, el programa de salud para el bienestar. Son el dinero de las familias mexicanas que pagan sus impuestos puntualmente, mientras una televisora multimillonaria mantiene deudas fiscales pendientes y sus acreedores intentan pasarle la cuenta al Estado. Sheinbaum cerró los 3 frentes al mismo tiempo: el jurídico con el laudo del CIADI, el fiscal con la posición pública sobre TV Azteca y el narrativo con la exposición del mecanismo completo en la mañanera. Y entonces apareció la reacción que nadie esperaba. TV Azteca no guardó silencio. Su director general de noticias, Luciano Pasco, salió a declarar que los nuevos lineamientos para proteger los derechos de las audiencias, los que buscan que los medios distingan entre información y opinión, tenían un destinatario específico: la propia televisora. Acusó a Sheinbaum de tener un ánimo censor. El conductor Juan Pablo de Leo fue más directo. Afirmó que los lineamientos tienen nombre y apellido. Al decirlo,
reconocieron algo que ningún análisis jurídico podría probar de forma más contundente, que una regulación que exige no mentir deliberadamente y garantizar información veraz acabaría con lo que produce la televisora de Salinas Pliego. Se equivocaron de forma catastrófica, porque al salir a defenderse de esa manera, TV Azteca confirmó públicamente que el problema no es la regulación, el problema es su modelo de negocio. Lo que ocurrió el 30 de julio no fue un accidente judicial, fue el resultado de una arquitectura diseñada con meses de anticipación. Y cuando ves las piezas juntas, cuando entiendes cómo encajan, te das cuenta de que Sirius y Contrarian no perdieron un arbitraje, caminaron hacia una trampa. La primera pieza era la estrategia jurisdiccional, sin ella el resto no funciona. Desde el primer escrito presentado ante el CIADI, el equipo mexicano decidió no debatir si la prórroga judicial a TV Azteca fue justa o injusta, no debatir si los fondos sufrieron un daño real, atacar algo anterior, algo más fundamental. ¿Tienen estos fondos el derecho de estar en este tribunal? La respuesta era no, y si la respuesta es no, el caso no existe. Es una navaja de afeitar jurídica, el argumento más simple que corta todo lo demás. La segunda pieza era la consistencia institucional. 2 años de litigio, 2 años en los que los fondos esperaron que México cediera, negociara, ofreciera un arreglo. 2 años en los que la Dirección General de Consultoría Jurídica de Comercio Internacional, adscrita a la Subsecretaría de Comercio Exterior, mantuvo la misma posición sin moverse un milímetro. Juntas, la estrategia jurisdiccional y la consistencia institucional crearon algo que el manual viejo nunca había producido: certeza. México no iba a ceder, el tribunal tendría que decidir. La tercera pieza es la que nadie vio: el laudo unánime, no 2-1, no con un árbitro disidente que le diera a los fondos algo con qué construir un recurso de anulación. Unánime, 3 árbitros, 3 votos, 0 margen para apelar la jurisdicción y además condena en costos. Esa unanimidad no es un detalle técnico, es el sello que hace el movimiento irreversible. Y aquí es donde el tablero se complica para sus adversarios, porque hay una dimensión de este laudo que ningún noticiero financiero está desarrollando. El documento completo aún no es público. El CIADI lo tiene en revisión para retirar información confidencial antes de publicarlo en su portal. Y cuando ese laudo se publique, con sus argumentos completos, con el razonamiento exacto de los 3 árbitros, va a quedar inscrito en la jurisprudencia internacional del arbitraje de inversiones como un precedente. Ese es el loop que los fondos no calcularon. No solo perdieron este caso, contribuyeron a construir el argumento jurídico que México va a usar en el siguiente y en el que viene después. Cada fondo que hoy tiene una demanda activa contra México con una estructura offshore similar va a tener que leer ese laudo y recalcular sus posibilidades. Y aquí es donde la jugada se vuelve imparable, porque esto es exactamente lo que la Cuarta Transformación prometió. No solo defender al pueblo en las calles, defender al pueblo en los tribunales internacionales donde el capital transnacional históricamente ha jugado con ventaja. Lo que ningún gobierno del PRI o del PAN se atrevió a hacer: pelear hasta el final, sin negociar la derrota, sin pagar por salir. Sheinbaum lo hizo y ganó de forma unánime. México ya no está solo en este tablero y sus adversarios apenas están comenzando a entenderlo. Detente un segundo y procesa lo que eso significa. Hay 3 dimensiones en este movimiento, 3 escalas de impacto, y cada una es más grande que la anterior. La primera es la más cercana, la más personal. Esos $219 millones que Cyrus Capital y Contrarian Capital querían cobrar no son una cifra abstracta. Al tipo de cambio actual, representan aproximadamente 3.800 millones de pesos. Son recursos del erario, son los impuestos que paga el chofer, la enfermera, el maestro de primaria, son el presupuesto de programas sociales, son infraestructura, son salud. 2 fondos de Wall Street que ni siquiera invirtieron directamente en México, sino a través de filiales en un paraíso fiscal. Querían que el contribuyente mexicano pagara la deuda privada de la televisora de uno de los hombres más ricos del país. Sheinbaum cerró esa puerta. El pueblo mexicano no va a pagar esa factura. La segunda dimensión es la posición de México como nación soberana.
Este laudo establece algo que trasciende el caso específico. Establece que México tiene la capacidad institucional, la voluntad política y los argumentos jurídicos para ganar en los tribunales internacionales, donde históricamente perdía o cedía antes de llegar al fallo. Eso cambia el mapa de riesgo para cualquier fondo que hoy esté pensando en usar el mecanismo de disputa inversionista-estado del TMS, el sucesor del TLCAN, como palanca de presión contra el Estado mexicano. El mensaje es simple y contundente. Si traes una demanda frívola, si intentas convertir una disputa privada en una factura para el erario, México va a ir hasta el final y va a ganar. Eso explica el movimiento. Lo que sigue explica la magnitud. La tercera dimensión es la que convierte este momento en un punto de inflexión histórica para el sur global. México no es el único país que enfrenta este tipo de presión. Argentina, Ecuador, Bolivia, Colombia. Decenas de naciones en desarrollo han sido demandadas ante el CIADI por fondos de inversión que usan los tratados comerciales como instrumentos de coerción soberana. El patrón es siempre el mismo: comprar activos en riesgo, esperar una decisión judicial o regulatoria que afecte esos activos, demandar al Estado bajo el tratado, cobrar o negociar. Lo que México acaba de demostrar es que ese patrón tiene una respuesta jurídica efectiva, que se puede ganar, que la unanimidad es posible, que el capital transnacional no es invencible en sus propios tribunales cuando el Estado llega con la estrategia correcta y la voluntad de sostenerla. El orden unipolar no está en crisis, ya murió, y desde sus cenizas, México está ayudando a escribir las reglas del nuevo mundo. El analista internacional y experto en arbitraje de inversiones Jorge Whitker, de la UNAM, ha señalado en múltiples ocasiones que la clave para que los estados latinoamericanos recuperen terreno en el CIADI está precisamente en atacar la jurisdicción antes que el fondo. Exactamente la estrategia que México ejecutó en este caso. Lo que encontraron después no estaba en ningún análisis previo, porque junto al laudo del CIADI, Sheinbaum estaba moviendo simultáneamente otra pieza en el tablero doméstico, y esa pieza tiene nombre, audiencias millonarias y una deuda fiscal pendiente. En la mañanera, Claudia Sheinbaum fue directa, sin adjetivos innecesarios, sin rodeos, con la precisión de quien sabe exactamente lo que está diciendo y exactamente a quién se lo está diciendo. No quieren al gobierno. ¿Y por qué no lo quieren? Porque no les damos chayote. Nosotros no le damos dinero a un periodista, a un reportero, para que diga lo que queremos que diga. TV Azteca no recibe, Reforma tampoco, El Universal tampoco. Abiertamente lo digo, porque también en particular TV Azteca, ustedes saben, tiene que terminar de pagar sus impuestos. 4 oraciones, 4 misiles de precisión quirúrgica. Cuando dijo, no les damos chayote, no estaba hablando solo de publicidad oficial, estaba enviando un mensaje directo a cada medio, a cada comentócrata, a cada conductor que ha criticado a su gobierno, sin decirle a su audiencia que esa crítica tiene un precio de mercado, el precio del contrato que ya no llega. Raimundo Riva Palacio, Joaquín López Dóriga. Nombrados, en público, sin eufemismos. Cuando dijo, TV Azteca tiene que terminar de pagar sus impuestos, no estaba improvisando. Estaba conectando dos historias que los medios corporativos habían mantenido separadas deliberadamente: la deuda fiscal de la televisora y el intento de sus acreedores de cargarle esa deuda al erario mexicano. En una sola frase, Sheinbaum cerró el círculo completo. La misma empresa que le debe impuestos al pueblo mexicano casi le costó al pueblo mexicano $219 millones adicionales. Esa declaración fue también un mensaje hacia los adversarios internos, hacia quienes pedían que México negociara con los fondos antes del laudo, hacia los editorialistas que describieron el arbitraje como una distracción o un riesgo innecesario, hacia la élite financiera que apostó una vez más a que México preferiría la sumisión rentable a la soberanía digna. Se equivocaron de forma catastrófica, pero lo más poderoso no era lo que se veía, lo más poderoso era lo que esa declaración reveló sobre el método. Sheinbaum no reacciona por a los medios, los analiza, identifica el mecanismo
el chayote, la dependencia de la publicidad oficial, la línea editorial en venta, y lo expone públicamente con datos, no con insultos, con datos. TV Azteca no recibe publicidad oficial porque tiene deudas fiscales pendientes. Es una posición de política pública, es auditable, es inobjetable. Esto es Sheinbaum. No improvisó, no reaccionó. Diseñó, ejecutó y cuando habló ya había ganado. Pero hay un hilo que todavía no se ha cerrado. El laudo del CIADI, emitido el 30 de julio, todavía no es público en su totalidad. El tribunal lo tiene en revisión para retirar información confidencial antes de publicarlo en su portal oficial. Y eso importa más de lo que parece. Cuando ese documento salga, con el razonamiento completo de los 3 árbitros, con el análisis detallado de por qué las filiales de las Islas Caimán no califican como inversionistas protegidas bajo el TELCAN, con la argumentación que México presentó y que el tribunal aceptó de forma unánime, se va a convertir en una herramienta jurídica de enorme valor. Porque hoy mismo, en los registros del CIADI, hay decenas de demandas activas contra países latinoamericanos presentadas por fondos que operan con estructuras offshore similares. Fondos que compraron activos en riesgo a través de filiales en paraísos fiscales y que ahora reclaman protección de tratados comerciales como si fueran inversionistas directos. Cuando ese laudo se publique, cada uno de esos fondos va a tener que leerlo y recalcular. México llegó a este momento con décadas de precedente de sumisión. Ahora tiene un laudo unánime del CIADI y lo que se viene en las próximas semanas, la publicación del documento completo, la confirmación del monto que los fondos deberán pagar en costos, la posible reacción de otros fondos con demandas similares, va a exigir un seguimiento puntual. Lo que encontraron después no estaba en ningún análisis previo, porque la Secretaría de Economía confirmó que el monto exacto que Cyrus y Contrarian deberán pagar en gastos y costos al Estado mexicano todavía no ha sido precisado públicamente. Ese número, cuando salga, va a decirle al mundo exactamente cuánto le costó a Wall Street subestimar a México. En el próximo análisis vamos a desmenuzar el laudo completo del CIADI en cuanto sea publicado. Porque lo que está escrito en sus páginas sobre la estructura offshore, sobre los requisitos del TELCAN y sobre la responsabilidad del Estado va a cambiar la forma en que decenas de fondos calculan su exposición legal en México y en América Latina. Y vas a querer estar aquí cuando ocurra. Hagamos el recuento de lo que ocurrió. 2 fondos de Wall Street, Cyrus Capital Partners y Contrarian Capital Management, compraron en 2017 deuda de TV Azteca a través de filiales constituidas en las Islas Caimán. Cuando un juzgado civil de la Ciudad de México concedió a la televisora una prórroga para suspender pagos, los fondos decidieron demandar al Estado mexicano ante el CIADI por más de 219 millones de dólares. Calcularon que México cedería, calcularon con el manual viejo. Sheinbaum le respondió con el manual nuevo. La Dirección General de Consultoría Jurídica de Comercio Internacional construyó una defensa que atacó la jurisdicción desde el primer escrito. No el fondo, la base misma del caso. Si las filiales de las Islas Caimán no califican como inversionistas protegidas por el TELCAN, el tribunal no tiene competencia. El 30 de julio de 2025, 3 árbitros internacionales lo confirmaron de manera unánime. La demanda fue desechada en su totalidad. Los fondos deberán pagar costos al Estado mexicano. ¿Y por qué importa trasciende el número? Porque México demostró que se puede ganar en los tribunales donde históricamente el capital transnacional jugaba con ventaja. Porque el contribuyente mexicano no va a pagar la deuda privada de una televisora que además le debe impuestos al fisco. Porque el laudo unánime del CIADI se va a convertir en un precedente que otros países del sur global van a estudiar cuando enfrenten presiones similares. Y porque Sheinbaum lo hizo en 3 frentes simultáneos, el jurídico, el fiscal y el narrativo, con la precisión de quien tenía el tablero completo en la cabeza desde el principio. La soberanía de México no se negocia. Y si este análisis te abrió los ojos sobre lo que realmente estaba en juego, no solo un arbitraje, sino el dinero de tu familia, la independencia del Estado mexicano y el futuro de cómo este país se relaciona con el capital internacional. Dale like ahora mismo.
Cada like le dice al algoritmo que este tipo de contenido importa. El que no te van a dar los noticieros de siempre. Suscríbete al canal y activa la campana, porque lo que viene en los próximos días, la publicación del laudo completo, el monto exacto que pagarán los fondos, las implicaciones para los arbitrajes activos, va a necesitar análisis así de profundo y vas a querer estar aquí. ¿Crees que otros fondos de Wall Street van a reconsiderar sus demandas contra México después de este precedente? ¿O van a seguir apostando a que el manual viejo todavía funciona? Escríbelo en los comentarios. Fondos de Wall Street, filiales en las Islas Caimán, la audacia de querer cobrarle al pueblo mexicano la deuda de una televisora que le debe impuestos al fisco. Lo intentaron, México ganó.